Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema número 3 de nuestro módulo de Ciencias de la Salud, que corresponde a propagación de enfermedades. Este va a ser el proceso mediante el cual un agente que habíamos quedado que puede ser físico, químico, biológico, pasa a el huésped susceptible. Entonces, la importancia de este tema va a ser básicamente comprender la propagación, ¿vale? Entonces, una vez que yo sepa cómo es que se contagia, cómo es que se propaga, puedo prevenir brotes epidémicos, ¿sale? Entonces, entender cómo se propagó el COVID-19 permitió que nosotros supiéramos que era por vía oral, por vía respiratoria y de esta forma detener la propagación con el uso de cubrebocas. La cadena epidemiológica va a ser este conjunto de elementos necesarios para que ocurra la enfermedad. Entonces, primero necesito a un agente, ¿sale? Necesito algo que contagie. Puede ser un virus, una bacteria, un hongo. Necesito al reservorio, es decir, en dónde va a vivir comúnmente este agente. Por ejemplo, en el caso del COVID, el reservorio viene siendo el ser humano. La puerta de salida va a ser de la forma en la que abandona el reservorio para contagiar a más personas. La transmisión va a ser cómo es que se propaga de la puerta de salida a la puerta de entrada. Y pues la última parte sería el huésped, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice la cadena epidemiológica? Por ejemplo, cuando tenemos tuberculosis. Yo sé que la gente es Mycobacterium tuberculosis y el reservorio es el humano. La puerta de salida es por secreciones orales, se transmite por aire, por gotas y por contacto, y la puerta de entrada es muy similar a la de salida, que viene siendo por vía oral. Y el huésped va a ser el humano, ¿sale? Todos estos deben de convivir para que haya enfermedad. Si yo quito a la gente, pues todo lo demás se cancela. Si yo quito a la transmisión, ya no hay manera de que el huésped se contagie. Entonces, cuando nosotros implementamos el uso de cubrebocas para evitar COVID, estamos actuando en la puerta de salida para evitar la transmisión, ¿sale? Entonces, vamos a analizarlo, pero desde el ejemplo de la influenza. Entonces, el agente viene siendo influenza, ¿sale? El reservorio va a ser un humano que esté infectado. La puerta de salida van a ser tos y estornudos y la transmisión pues va a ser por gotas respiratorias. La puerta de entrada es muy similar a la puerta de salida por vía respiratoria y el huésped viene siendo una persona sana. Entonces, recuerden, todos deben de estar presentes para completar la transmisión. Si ustedes quitan uno de estos, el que ustedes quieran, ya no es posible que la enfermedad se transmita. El punto clave va a ser romper la cadena, ¿sale? Lo que les vengo diciendo del COVID, pues si me pongo cubrebocas, se rompe la cadena epidemiológica. Por ejemplo, la puerta de salida, la transmisión, ¿sale? Y así con la mayoría de las enfermedades. Ahora, vamos a ver dos tipos de transmisión, directa e indirecta. La transmisión directa va a ser la transferencia inmediata entre personas, entonces puede ser por contacto físico directo, por gotas respiratorias. Por ejemplo, si yo le doy beso a alguien que tiene herpes labial, el contacto es directo y lo más probable es que yo también me contagie de herpes labial. Si alguien llega y me tose en la cara, va a ser una transmisión directa, ¿sale? Entonces, un paciente con tos en transporte público que va tosiendo va a contagiar a las personas cercanas por gotas respiratorias. Entonces, si toses y estornuda y aparte no se cubre la boca, todas estas gotitas van a brincar a las personas de alrededor y se van a contagiar. Entonces, a menor distancia hay mayor riesgo y es por eso que también en espacios cerrados, con poca ventilación, con hacinamiento, con aglomeraciones, van a facilitar la transmisión. Entonces, la transmisión indirecta va a ser a través de intermediarios. No va a ser como que yo llegué, besé a alguien y me contagié. No, aquí es por un objeto contaminado que se llama fomite. Puede ser por agua, alimentos, partículas que van viajando en el aire o vectores biológicos. Un vector va a ser esto que transmite la enfermedad. Ahorita lo vemos más adelante. Entonces, vamos a ver un ejemplo por fomites. Recuerden que un fomite es un objeto contagiado. Entonces, si hay una superficie contaminada, la toco y me llevo las manos a la cara, pues voy a contaminarme o voy a contagiarme del virus, bacteria, hongo, etcétera, que está en la superficie. Entonces, y este era el mecanismo más común en la propagación del COVID, porque la supervivencia del virus fuera del ser humano era de hasta 72 horas. Entonces, si el COVID se encontraba en una superficie, cualquier persona que la tocara durante esas 72 horas se iba a contagiar. Ahora,
por alimentos o por agua. Aquí tenemos infecciones transmitidas por la ingestión de recursos contaminados. El ejemplo más claro viene siendo el cólera, que se contagia por agua contaminada. Entonces, yo ingiero agua contaminada y me enfermo. El vector era lo que les comentaba, que viene siendo un organismo vivo que transporta y transmite enfermedades de un huésped a otro. El ejemplo más representativo es el mosquito, que nos puede contagiar de dengue, chikungunya, zika, etc. Entonces, un mosquito que transmite esta enfermedad y pica a alguien, pues va a contagiar a la persona. Esto es lo que les comentaba del dengue. Y por último tenemos la transmisión aérea. La transmisión aérea se va a dar por diseminación de agentes infecciosos mediante partículas microscópicas que están en el aire. Entonces, un factor de riesgo para desarrollar tuberculosis es hacinamiento. Hacinamiento es cuando hay de 3 a 5 personas juntas o más en una habitación. Entonces, como están juntas y está cerrado el espacio generalmente, la probabilidad de que haya un contagio de tuberculosis aumenta significativamente. Ahora, el reservorio va a ser el hábitat donde la gente vive y se multiplica. Puede ser humano si hablamos de influenza, de COVID, de tuberculosis, puede ser en animales si hablamos de la rabia, por ejemplo, puede ser ambiental si hablamos del cólera, principalmente en el agua, etc. Las puertas de entrada y de salida pues van a ser muy similares. Usualmente la puerta de salida de cualquier enfermedad tiene la misma puerta de entrada. Entonces, si la entrada es por vía respiratoria, la salida también debe ser por vía respiratoria. Por ejemplo, secreciones. La vía digestiva, que pues empieza en la boca y termina en el ano, nos habla de enfermedades que se transmiten vía orofecal como la hepatitis A. El huésped susceptible viene siendo la persona vulnerable debido a factores como edad, inmunidad y nutrición. Entonces, mientras más viejita sea una persona, más riesgo de neumonía tiene. Mientras más joven sea una persona, más riesgo de presentar enfermedades exantemáticas tiene. No es lo mismo una persona que está contagiada de gripe común a una persona que igual tiene gripe común pero con VIH, ¿sale? Y vamos a tener tipos de propagación. Esto nos va a hablar de qué tanto alcance tiene la enfermedad. Entonces, la endemia va a ser que es constante en una región. Ya sé que donde hace calor y hay mosquitos, va a haber dengue. La epidemia va a ser cuando hay un aumento repentino de casos, por ejemplo, un brote de influenza estacional. Esto lo tuvimos hace unos años y pues básicamente hubo un aumento abrupto de influenza en la que todos tuvieron que empezar a usar cubrebocas. Actualmente hay un brote de sarampión en donde hubo un aumento repentino de casos. Y la pandemia va a ser propagación a nivel mundial, es decir, aumento repentino de casos a nivel mundial. Y el ejemplo más representativo es el COVID. ¿Cuáles van a ser mis medidas de prevención principales? Primero, las vacunas, que básicamente evitan que me contagie de enfermedades que ya son prevenibles. Higiene, como lavado de manos, como lavado de frutas, de alimentos y el control de vectores, que si en este caso hablamos del mosquito, pues evitar tener encharcamientos, evitar tener agua estancada, usar mosquiteros, etcétera. Como conclusión tenemos que la enfermedad depende de muchos factores y todos estos factores tienen que estar presentes para que la enfermedad se dé. Entonces nosotros para evitarlo vamos a romper la cadena epidemiológica. Entonces, vamos a revisar nuestras preguntas y respuestas. Por favor, pausen el video, lean bien y cuando tengan la respuesta correcta, pónganle play de nuevo. Muy bien, entonces, el estornudo cercano viene siendo una transmisión directa. Perfecto. El vector más representativo es el mosquito. El humano infectado con influenza o con cualquier enfermedad es uno de los reservorios principales por los cuales nosotros enfermamos. Ok, ¿cuál de las siguientes acciones rompe la cadena epidemiológica en la vía de transmisión? Aquí tenemos que es antibióticos, pero si se dan cuenta, tengo tres respuestas correctas, porque vacunación y lavado de manos también puede impedir cadena o romper la cadena epidemiológica.
Ok, una epidemia viene siendo un aumento repentino de casos en una comunidad, ¿sale? Entonces, estas serían todas nuestras preguntas. Si quedan dudas, por favor déjenlas en los comentarios y los veo en el siguiente tema.